Acaban de caer del cielo como un cometa. David, necesitamos que mantenga a su gente en los refugios. Vamos a limpiar la superficie de asaltantes, pero puede que haya mucho ruido. Capitán, son 200. ¿Cuántos soldados tiene? Jake miró a su tripulación, de 40 personas. Según cualquier estándar militar razonable, estaban en inferioridad numérica de 5-1. Pero Jake había aprendido hacía mucho tiempo que los humanos no luchaban según. Bastante, respondió. El primer ataque de los asaltantes se produjo 15 minutos más tarde. Jake observó a través de las cámaras externas de la nave cómo combatientes de aspecto rudo se acercaban al Defiant desde múltiples direcciones. Se movían con confianza, probablemente pensando que 40 humanos se rendirían antes que luchar en una batalla perdida. Estaban a punto de descubrir por qué a los humanos se les llamaba mortalidad. Alex, ¿qué opciones tenemos? Alex había estado estudiando las posiciones de los asaltantes mientras la tripulación se preparaba para la batalla. Están utilizando tácticas de supresión estándar, inmovilizarnos con armas pesadas y luego acercarse para rematar. Funciona bien contra la mayoría de las especies, pero no contra los humanos, no contra los humanos. Alex sonrió con tristeza. Capitán, recomiendo que nos dividamos en 4 equipos. El equipo de ingeniería de Tom puede asegurar los refugios civiles, el equipo médico de Lisa puede montar un hospital de campaña, mi equipo táctico puede eliminar los bastiones de los asaltantes. Tu equipo de mando puede coordinarlo todo. Jake asintió. ¡Hágalo! La puerta trasera del Defiant se abrió y 40 humanos salieron a la tarde alienígena. El aire olía a humo y miedo, pero la tripulación de Jake se movía con calma y determinación. Habían entrenado para situaciones como esta en la Tierra, donde todo intentaba matarte y aprendías a matarlo primero. Tom dirigió a su equipo de ingeniería de 10 personas hacia las entradas de los refugios. Llevaban equipo pesado y suficiente potencia de fuego para atravesar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Tom había crecido en lugares donde la supervivencia significaba ser más duro que tu entorno. Un mundo alienígena lleno de asaltantes era solo otro martes para él. El equipo médico de Lisace dirigió hacia las zonas donde era probable que hubiera víctimas civiles. Llevaba suministros médicos que podían tratar las heridas de una docena de especies diferentes. Lisa había aprendido a salvar vidas en las peores condiciones posibles. Salvar a civiles alienígenas mientras los asaltantes le disparaban era un día más en la oficina. El equipo táctico de Alex desapareció en las ruinas de la ciudad de Cristal, como fantasmas. Llevaban armas diseñadas para luchar en los entornos más duros de la Tierra. Alex había planeado operaciones en lugares donde el clima podía matarte más rápido que el enemigo. Luchar. En comparación, luchar contra asaltantes en un mundo jardín era casi relajante. Jake se quedó con el equipo de mando cerca del Defiant, coordinando a los otros equipos y buscando oportunidades. Su gente estaba en inferioridad numérica, pero tenían ventajas que los asaltantes no entendían. El primer escuadrón de asaltantes se acercó a la posición de Tom, cerca de la entrada del refugio. Esperaban encontrar humanos asustados escondidos detrás de barricadas, pero encontraron a Tom preparando con calma posiciones defensivas mientras su equipo soldaba las puertas del refugio desde fuera. Gritó Tom a los asaltantes en un inglés con acento. Habéis elegido el planeta equivocado para meteros en líos. Los asaltantes abrieron fuego con armas automáticas. Las balas rebotaron en las paredes de cristal que rodeaban la posición de Tom, pero él no parecía preocupado. Terminó su trabajo en la puerta y luego cogió su rifle. Lo que siguió no fue una batalla, sino una demostración de por qué los humanos se habían convertido en los depredadores más temidos de un mundo que intentaba matarlos constantemente. El equipo de Tom se movió entre las posiciones de los asaltantes, como una manada de lobos, utilizando tácticas de cobertura y coordinación que los asaltantes nunca habían visto antes. En cuestión de minutos, el primer escuadrón de asaltantes fue eliminado. La voz de Tom crepitó en la radio. Entrada del refugio asegurada,
Los civiles están a salvo. Informes similares llegaron desde todo el campo de batalla. El equipo de Lisa había llegado hasta los civiles heridos y les estaba prestando asistencia médica mientras repelía los ataques de los asaltantes. El equipo de Alex había eliminado 3 fortalezas de asaltantes y avanzaba hacia la cuarta. Los asaltantes comenzaron a darse cuenta de que no estaban luchando contra soldados normales. Estos humanos se movían como si pertenecieran a zonas de combate, corrían riesgos que deberían haberles costado la vida, pero de alguna manera siempre salían adelante. El capitán Jake observaba su pantalla táctil mientras los marcadores rojos de los enemigos desaparecían uno a uno. Sus 40 humanos estaban desmantelando sistemáticamente una fuerza de 200 asaltantes y lo estaban haciendo sin perder ni una sola persona en órbita. Por encima de las 12 naves de los asaltantes, finalmente se movieron para proporcionar apoyo terrestre a sus compañeros y comenzaron a bombardear las posiciones humanas, pero Jake ya se lo esperaba. Tom, ¿ya están operativos los sistemas defensivos? La voz de Tom sonó alegre a pesar de las explosiones a su alrededor. Acabo de terminar la instalación, capitán. Los véaganos están a punto de descubrir por qué la tecnología militar humana viene con garantía. La ciudad de Cristal se llenó de repente de armas defensivas que no estaban allí hacía ni una hora. El equipo de ingeniería de Tom había hecho milagros con la tecnología Veganai, la innovación humana. Las naves asaltantes se encontraron frente a misiles tierra-aire que podían pensar por sí mismos y baterías láser que nunca fallaban. 2 naves asaltantes fueron destruidas en el primer intercambio. Las demás se retiraron a órbita alta, de repente, mucho menos seguras de sus posibilidades. Jake se permitió una pequeña sonrisa. La batalla estaba lejos de terminar, pero la marea había cambiado. Los asaltantes habían venido esperando una presa fácil, pero se habían encontrado con humanos muy buenos en su trabajo. Su trabajo era proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas, y Jake era muy bueno en su trabajo. Crystal City se había convertido en un campo de batalla, pero no del tipo que esperaban los asaltantes. El capitán Jake Martínez se movía por las calles destrozadas con su equipo de mando, coordinando la respuesta humana a lo que debería haber sido una situación imposible. Los asaltantes habían tomado rehenes en el Distrito Central y retenían a casi 500 civiles vegan en el centro comunitario principal, un hermoso edificio hecho de cristal vivo que crecía del suelo como un árbol. Los asaltantes pensaban que esto los protegería de los humanos, que ya habían destruido la mitad de sus fuerzas. Se equivocaban. Jake se agachó detrás de un pilar de cristal caído y estudió el edificio a través de su visor táctico. Alex se arrodilló a su lado, con su cabello rubio cubierto el polvo de la lucha. Llevaba 20 minutos analizando las posiciones de los asaltantes. «Capitán, tienen francotiradores en los niveles superiores y armas pesadas en todas las entradas. Están utilizando a los rehenes como escudos humanos, manteniéndolos en el centro del edificio, donde no podemos llegar sin pasar primero por los asaltantes». Jake asintió. «¿Qué hay de los progresos de Tom en los refugios?» Alex comprobó su dispositivo de comunicación. «Todos los refugios civiles están seguros. El equipo de Tom eliminó al último grupo de asaltantes cerca de la entrada este hace 15 minutos. Ahora está trabajando para restablecer la energía en las instalaciones médicas. Lisa ha instalado un hospital de campaña en la antigua plaza del mercado. Está tratando tanto a humanos como a veganos heridos. Los veganos están asombrados de que pueda adaptar nuestras técnicas médicas a su biología tan rápidamente». Jake oyó un ruido detrás de él y se volvió para ver a un joven vegano que se acercaba a su posición. El alienígena se movía con cautela, con la piel verde pálida por el miedo, pero con los grandes ojos llenos de determinación. Era más pequeño que un niño humano, pero se comportaba con dignidad. «Capitán Martínez», preguntó el vegano en un inglés con acento. «Soy el profesor Ben. Escapé del centro comunitario cuando los asaltantes atacaron por primera vez.
Jake ayudó al alienígena a agacharse junto a ellos. Ben, ¿qué nos puedes decir sobre la distribución del edificio? Ben sacó un pequeño dispositivo que proyectaba un mapa tridimensional del centro comunitario. El edificio tiene 5 niveles. Los asaltantes mantienen a los rehenes en el tercer nivel, en la sala de reuniones principal. Hay guardias en cada escalera y en cada pasillo. Alex estudió el mapa con atención. ¿Qué hay de los sistemas de ventilación? ¿Túneles de servicio? El edificio fue construido sobre el terreno, no construido. Las paredes de cristal son sólidas. No hay pasadizos, ni zonas de servicio. La única forma de entrar es por las entradas principales, ya que notó que se le tensaba la mandíbula. Era exactamente el tipo de situación en la que morían los rehenes. Cualquier asalto directo provocaría víctimas civiles, pero esperar daba tiempo a los asaltantes para escapar o hacer daño a los prisioneros. Ben, ¿cómo de bien conoces a los otros veganos que están ahí dentro? Muy bien. Muchos son alumnos míos y sus familias. Están asustados, pero seguirán las instrucciones si saben que provienen de alguien que intenta ayudarlos. Jake tomó una decisión que habría horrorizado a la mayoría de los comandantes militares. Iba a confiar en civiles para que ayudaran en su propio rescate. Alex, ¿puedes establecer una señal de comunicación? Lisa tenía rasgos delicados y una voz suave, pero Jake sabía que podía hacer milagros con los limitados suministros médicos. Se había formado en los peores hospitales de la Tierra antes de unirse al servicio espacial. La enfermería está lista, capitán. Tenemos protocolos de tratamiento para fisiología vegana cargados en el ordenador. Los suministros de emergencia están empaquetados para operaciones en la superficie del planeta, gritó el sargento Tom Rodríguez desde la sección de ingeniería. Sus manos se movían sobre los paneles de control como a un músico tocando un instrumento. Tom podía arreglar cualquier cosa con los materiales que tuviera a su alcance. Había crecido en los barrios marginales de la antigua Ciudad de México, donde la gente aprendía a hacer milagros con chatarra y esperanza. Los motores funcionan a máxima eficiencia, capitán. El motor de salto está cargado y listo. También he preparado kits de reparación de emergencia para las infraestructuras dañadas. La teniente Alex Thompson estaba de pie en la estación táctica, con su cabello rubio recogido en una coleta apretada y sus ojos azules estudiando la información de sus pantallas. Alex había sido planificadora estratégica de las operaciones especiales de la Tierra antes de unirse a la tripulación. Era capaz de ver patrones que otros no veían y encontrar puntos débiles en cualquier defensa. Capitán, he analizado los datos de inteligencia del Consejo. La flota de los Ryder está formada por 12 naves. Están utilizando armas cinéticas antiguas pero eficaces. No se detectan escudos de energía. Prefieren tácticas de ataque rápido contra objetivos civiles. Jake asintió. ¿Y su formación? Suelta y desorganizada. Confían en su abrumador poder de fuego más que en ataques coordinados. Sus naves están fuertemente blindadas, pero no son muy rápidas. Bien, eso nos da opciones. Jake se volvió hacia el oficial de comunicaciones. ¿Algún mensaje nuevo de la colonia? El cabo Mike Steven. Este negó con la cabeza. Su joven rostro parecía preocupado. No hay nada desde hace 2 horas, capitán. O no pueden transmitir o no queda nadie para enviar mensajes. El centro de mando se quedó en silencio durante un momento. Todos comprendieron lo que ese silencio podía significar. Jake activó el sistema de comunicación de la nave. Atención, tripulación. Aquí el capitán. Hemos recibido una solicitud de misión humanitaria del Consejo Galáctico. La colonia Vegan en Kepler 442b está siendo atacada por asaltantes. Se espera que haya muchas víctimas civiles. Hizo una pausa y miró a su tripulación. Estos 40 hombres y mujeres se habían ofrecido voluntarios para este tipo de trabajo. Conocían los riesgos. Somos la única nave lo suficientemente cerca para ayudar. Las fuerzas de paz del Consejo están a semanas de distancia. Esto significa que iremos solos contra un enemigo superior.
Algunos de ustedes pensarán que esto es un suicidio. Tom se rió, desde su puesto. Capitán, somos humanos. Hacemos cosas imposibles antes del desayuno. ¿Tripulación? Se rió y Jake sonrió. Por eso le encantaba trabajar con humanos. No se echaban atrás ante situaciones imposibles. Siempre encontraban la manera de ganar. Nuestra misión es sencilla, continuó Jake. Eliminar la amenaza de los asaltantes y proteger a tantos civiles como sea posible. Despegaremos en 15 minutos. Todos los jefes de departamento preparen a sus equipos. La tripulación se dispersó para cumplir con sus tareas. Jake permaneció en la cubierta de mando estudiando las pantallas tácticas. 12 naves asaltantes contra una nave humana. Las matemáticas parecían terribles, pero Jake había aprendido hacía mucho tiempo que las matemáticas no tenían en cuenta la determinación humana. Lisa se acercó con una tableta médica en las manos. Capitán, he estado estudiando la biología de los Vegan. Son herbívoros, con una estructura ósea muy delicada. No se curan de las heridas tan rápido como los humanos. ¿Qué significa eso para nuestra misión? Significa que tenemos que acabar con esta lucha rápidamente. Cuanto más dure, más civiles morirán por heridas que no matarían a un humano. Jake asintió con la cabeza. Entendido. Alex, ¿cuál es nuestro mejor enfoque? Alex levantó la vista de su ordenador táctico. Los asaltantes mantienen su posición en órbita alta. Están utilizando la gravedad del planeta para limitar las rutas de escape. La doctrina militar estándar sería enfrentarse a ellos primero en el espacio y luego proceder a las operaciones terrestres, pero nosotros no somos militares estándar, dijo Jake. No, no lo somos. Alex sonrió. Recomiendo que nos saltemos la batalla espacial por completo, usar nuestra ventaja de velocidad para pasar su flota e ir directamente a la superficie, obligarlos a venir a nosotros en nuestros términos. Tom gritó desde ingeniería. Capitán, nuestro motor de salto puede llevarnos directamente a la atmósfera del planeta. Los asaltantes no esperarán ese tipo de entrada. ¿Puede la nave soportar la entrada atmosférica a velocidades de salto durante unos 30 segundos antes de quemarnos? Pero 30 segundos es suficiente para llegar a donde necesitamos ir. Jake tomó una decisión. Hazlo. Traza un rumbo que nos lleve directamente al centro de población más grande. Tenemos que interponernos entre los asaltantes y los civiles. Mike levantó la vista de su estación de comunicaciones. Capitán, estoy captando una señal débil del planeta. Hay alguien vivo ahí abajo. Lo transmitió por los altavoces, que crepitaban con estática, y entonces se oyó una voz débil pero decidida. Aquí, Colonia Líder David. Si alguien puede oír esto, estamos escondidos en los refugios subterráneos bajo la ciudad de cristal. Los asaltantes han tomado el control de la superficie y están utilizando algún tipo de equipo de perforación para romper nuestras defensas. Jake agarró el micrófono. Líder de la colonia David, aquí Capitán Martínez, de la nave humana Defiant. Estamos a 18 horas. ¿Podéis aguantar tanto tiempo? La pausa pareció durar una eternidad. Luego la voz de David volvió llena de sorpresa y esperanza. Has dicho nave humana, capitán. Tenemos 40,000 civiles en estos refugios. La mitad de ellos son niños. Los sacaremos, se lo prometo. ¿Pueden mantener la comunicación? Lo intentaremos, capitán. Los asaltantes no están atacando al azar, están buscando algo específico. No dejan de preguntar por nuestros datos de investigación agrícola. Alex levantó la vista de su puesto. Capitán, tiene sentido. La tecnología agrícola vegana podría valer miles de millones en el mercado negro. Jake sintió como la ira en su pecho. Estos asaltantes no eran solo asesinos, eran ladrones que matarían a 40,000 personas inocentes por ganancia. David, no les des nada. Estamos en camino. La transmisión terminó. Jake miró a su tripulación. Sus rostros mostraban la misma ira que él sentía. Los humanos sentían un odio particular por aquellos que se aprovechaban de los inocentes. Revisión final de los sistemas, ordenó Jake. Salgan en 10 minutos. Lisa guardó los últimos suministros médicos.
Tom realizó los últimos diagnósticos de los motores. Alex cargó los datos de localización en los sistemas de armas. Mike preparó el equipo de comunicaciones de emergencia. El Defiant no era la nave más grande del espacio, ni la más armada, pero transportaba algo a lo que los asaltantes nunca se habían enfrentado antes. Seres humanos que habían decidido proteger a alguien. Jake se abrochó el cinturón en el asiento del capitán. Todos los puestos informaron de que estaban listos. Médico listo. Ingeniería listos. Tácticos listos. Comunicaciones listas. Jake miró el campo estelar en la pantalla principal. En algún lugar ahí fuera, 40,000 personas se escondían en la oscuridad esperando una ayuda que quizá nunca llegaría. Impulsión de salto activada. Destino. Kepler 442b. Las estrellas se estiraron en líneas de luz y el Defiant desapareció en el vacío. El Defiant salió del espacio de salto como una estrella fugaz. Capitán Jake Martínez se agarró a su asiento mientras la nave temblaba bajo la presión de la entrada en la atmósfera a velocidades imposibles. Las luces rojas de alarma parpadearon en el centro de mando. «Temperatura del casco crítica», gritó Tom desde ingeniería. Sus manos volaron sobre los controles mientras redirigía la energía a los escudos térmicos. «Tenemos unos 20 segundos antes de empezar a perder el blindaje». «Son 19 segundos más de los que necesitamos», respondió Jake. Estudió la pantalla táctica mientras la superficie del planeta se precipitaba hacia ellos. La ciudad cristalina de los Beaganos brillaba abajo como una joya rota. Un humo oscuro se elevaba desde varios distritos donde los asaltantes habían estado trabajando. Alex levantó la vista de su puesto. «Capitán, tengo 12 naves asaltantes en órbita alta. Se están moviendo para interceptarnos, pero no pueden igualar nuestra velocidad de descenso. Bien, eso nos da el elemento sorpresa. ¿Qué hay de las fuerzas terrestres? ¿Hay alguna en el escáner?» Los dedos de Alex bailaban sobre los controles. «Cuento aproximadamente 200 asaltantes en la superficie. Han establecido posiciones fortificadas alrededor de los principales centros de población. Están utilizando a los civiles como escudos humanos». Jake sintió que se le tensaba la mandíbula. Estos asaltantes no eran solo ladrones, eran cobardes que se escondían detrás de personas inocentes. «Tom, ¿puedes bajarnos de una pieza?» «¿Cómo de una pieza?» Tom respondió con sudor en la frente mientras luchaba por mantener la nave estable. «Vamos a golpear fuerte, pero estaremos enteros cuando lo hagamos». El Defiant atravesó la atmósfera como un meteorito. Debajo de ellos, las naves de los asaltantes se apresuraron a responder a esta llegada inesperada. Se habían estado preparando para un asedio lento, no para un ataque directo desde el espacio. «Prepárense para el impacto», ordenó Jake. La nave golpeó el suelo con una fuerza tremenda. El impacto lanzó a todos hacia adelante en sus asientos. A pesar de los cinturones de seguridad, las chispas volaban del... La alarma de emergencia resonó en el gran salón del Consejo Galáctico. Luces rojas parpadearon en las paredes curvas mientras cientos de representantes de diferentes mundos levantaban la vista de sus discusiones matutinas. La atmósfera pacífica de la estación espacial de repente se volvió pesada por la preocupación. La portavoz del Consejo, Nora, estaba de pie en la plataforma central. Su figura alta y delgada se movía con la gracia de alguien nacido en un mundo de baja gravedad. Presionó un botón en su consola y la pantalla principal cobró vida. El aire se llenó de estática antes de que una débil voz irrumpió. «Aquí, el líder de la colonia David, de Kepler 442b. Necesitamos ayuda. Han aparecido de la nada. Nuestras ciudades están en llamas. Por favor, quien pueda oír esto, necesitamos ayuda ahora». La transmisión se cortó de nuevo y volvió la estática, pero entonces se oyó otra voz más joven y asustada. «Mamá, ¿dónde estás? El cielo está rojo y los edificios se están derrumbando. No te encuentro por ninguna parte. Por favor, vuelve.
La voz del niño se desvaneció en el silencio. El gran salón permaneció en silencio durante varios largos segundos. Nadie se movía, nadie hablaba. Nora carraspeó. Ordenador, reproduce el mensaje desde el principio. Las mismas voces desesperadas volvieron a llenar el salón. Esta vez, todos escucharon con más atención. La colonia Veagan de Kepler 442b había sido uno de los asentamientos más pacíficos de este sector de la galaxia. Cultivaban alimentos para 20 mundos diferentes. Nunca habían pedido ayuda militar antes. El miembro del Consejo Blake, del mundo acuático de Acuática, levantó su mano palmeada. Nora, ¿qué sabemos de los atacantes? Nora volvió a tocar su consola, y una nueva imagen apareció en la pantalla. Mostraba naves oscuras moviéndose por el espacio como lobos hambrientos. Su diseño era tosco y feo, construidas para destruir. En lugar de explorar, nuestros sensores espaciales detectaron esta flota hace 3 días. Aparecieron de la nada, entre sistemas estelares. No emitían señales de identificación ni respondían a los intentos de comunicación. Se dirigieron directamente a Kepler 442b. Comenzaron el ataque. La miembro del Consejo Rita, del mundo forestal, de Silana, se puso de pie. Su piel verde parecía pálida bajo las luces de emergencia. Los veanos no tienen ejército, son granjeros y científicos. No pueden luchar contra naves como estas. ¿Qué hay de nuestras fuerzas de paz?, preguntó Marcus, miembro del Consejo del Mundo Desértico de Sands. Nora negó con la cabeza. Nuestra flota más cercana está a 4 sectores de distancia, ocupándose de las disputas mineras cerca del borde exterior. Nuestra segunda flota está protegiendo las rutas comerciales de los piratas. Nuestra tercera flota está ayudando con la crisis de refugiados en los mundos rotos. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a Kepler 442b? Preguntó Blake. 6 semanas como mínimo, respondió Nora. La colonia de Bagaña habrá desaparecido para entonces. La sala se llenó de voces preocupadas. Los representantes hablaron entre ellos, pero nadie tenía una buena respuesta. El Consejo Galáctico se había creado para la paz, no para la guerra. Eran buenos resolviendo disputas comerciales y compartiendo recursos, pero no eran buenos luchando contra los asaltantes que venían de los espacios oscuros entre las estrellas. La miembro del Consejo Helena, del mundo montañoso de Pix, se puso de pie. Era mayor que la mayoría de los demás y su voz tenía el peso de la experiencia. ¿Qué tal si contratamos mercenarios? Los buenos ya están trabajando, dijo Nora. No se puede confiar en los malos con vidas civiles. Las voces se hicieron más fuertes. Algunos representantes sugirieron pedir voluntarios, otros querían negociar con los asaltantes, unos pocos pensaban que debían abandonar la colonia y evacuar a quienes pudieran salvar. Entonces, una nueva voz se abrió paso entre el ruido. Era tranquila, pero clara. ¿Qué pasa con los humanos? Todos se volvieron para mirar al miembro del consejo, Omar, del mundo jardín de Bloom. Era joven para ser miembro del consejo, pero había estudiado la historia militar de diferentes especies y sabía cosas que otros preferían olvidar. Los humanos, repitió Nora. Omar, no puedes hablar en serio. ¿Por qué no?, preguntó Omar. Tienen naves rápidas, soldados, entrenados y están acostumbrados a situaciones peligrosas. El miembro del Consejo Blake hizo un gesto de disgusto. Son habitantes de un mundo mortal. Provienen de un planeta que intenta matar a todo lo que vive en él. Son demasiado peligrosos. ¿Peligrosos para quién?, respondió Omar. Para los asaltantes que atacan a granjeros pacíficos. A mí, me parece perfecto, estalló la sala en discusión. La mitad de los representantes pensaban que los humanos eran demasiado violentos e impredecibles. La otra mitad pensaba que eran los únicos que podían ayudar a la colonia Vagan a tiempo. Rita se levantó de nuevo. He trabajado con humanos antes. No son monstruos. Son personas que tuvieron que hacerse fuertes para sobrevivir en su mundo. Lo suficientemente fuertes como para matar, dijo Blake. ¿Lo suficientemente fuertes como para proteger?, preguntó Rita. Rita respondió.
Hay una diferencia. Marcus se inclinó hacia adelante en su asiento. Incluso si quisiéramos preguntarles, ¿cómo contactaríamos con ellos? Los humanos no tienen un representante permanente en el Consejo. Tienen una embajada en la Estación 7, dijo Omar. Está a solo 2 horas en nave rápida. Nora miró alrededor de la sala. Las discusiones se estaban volviendo más fuertes. El tiempo se acababa para la gente de Kepler 442b. Tomó una decisión que lo cambiaría todo ordenador. Conéctame con la embajada humana de la Estación 7. Las discusiones cesaron y todos miraron la pantalla principal, que se encendió y mostró el rostro de un humano mayor, con cabello gris y ojos cansados. Vestía un uniforme sencillo, sin adornos. Soy el embajador John Reed. ¿En qué puedo ayudarla, portavoz Nora? Nora respiró hondo. Embajador Reed, tenemos un problema. La colonia Beagan de Kepler 4422b está siendo atacada por asaltantes desconocidos nuestras. Fuerzas de paz están demasiado lejos para ayudar. Necesitamos a alguien que pueda responder rápidamente. La expresión del embajador Reed no cambió. ¿Qué tipo de asaltantes? ¿Flota organizada? ¿Armas militares? No están interesados en negociar. Las bajas civiles son desconocidas, pero probablemente altas. La colonia no tiene capacidad defensiva. El embajador Reed se quedó en silencio por un momento y luego asintió con la cabeza. Me pondré en contacto con nuestro equipo de respuesta rápida. Podrán estar listos para partir en 4 horas. Blake se levantó rápidamente. Embajador, no hemos acordado contratar fuerzas humanas. Todavía estamos discutiendo las opciones. El embajador Reed miró a Blake con ojos tranquilos. Miembro del Consejo Blake, entiendo sus preocupaciones, pero mientras discuten las opciones, hay gente muriendo. No necesitamos un contrato ni un pago. Necesitamos las coordenadas y permiso para ayudar. La sala volvió a quedarse en silencio. Esto no era lo que nadie había esperado. Se suponía que los humanos eran mercenarios caros que luchaban por dinero, no que se ofrecieran voluntarios para misiones peligrosas sin pedir nada a cambio. Nora sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Embajador Reed, ¿qué necesita de nosotros? Información actualizada sobre la flota de los Raiders, las frecuencias de comunicación de la colonia y la promesa de Keno. Se nos acusará de crímenes de guerra por hacer lo necesario para proteger a los civiles. La última parte provocó un escalofrío en la sala. Todos sabían de lo que eran capaces los humanos cuando decidían luchar. Habían oído las historias de los pocos piratas que habían sido tan insensatos como para atacar naves humanas. Todo eso lo tenéis, dijo Nora. ¿Cuándo puede llegar su equipo a Kepler 442b? El embajador Reed comprobó algo en la pantalla. Dentro de 18 horas. ¿18 horas? Preguntó Marcus. Eso es imposible. Se tarda 3 días en llegar a ese sistema. Reed sonrió por primera vez. Miembro del Consejo Marcus, nunca has visto una nave humana con prisa. La transmisión terminó y la sala permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, la alarma de emergencia volvió a sonar. Llegaba otro mensaje de Kepler 442b. Esta vez, solo se oían voces de niños llamando a sus padres en la oscuridad. La portavoz Nora cerró los ojos y esperó que los humanos llegaran a tiempo. El capitán Jake Martínez permanecía en el centro de mando de la nave humana, desafiante. El mensaje de emergencia del Consejo Galáctico había llegado hacía 30 minutos y su tripulación ya se movía con la rápida eficiencia que había hecho famosos a los equipos de respuesta rápida humanos en toda la galaxia. Jake no era un hombre alto, pero se comportaba como alguien que había visto muchas batallas. Tenía el pelo oscuro y corto, y sus ojos marrones no se les escapaba ni un detalle. Había pasado 15 años en el ejército de la Tierra antes de unirse al Servicio Espacial Profundo. Sabía cómo tomar decisiones difíciles rápidamente. «Informe de situación», gritó. La teniente Lisa Park levantó la vista de su puesto médico.
Estaba comprobando los suministros y preparándose para las bajas.